Perdón, ¿me escuchan? Sí, te Ya, escuchamos, Lorenzo. perdón, que justo me estaba entrando una llamada. Bien, eh, ya iniciada la grabación y buenas noches nuevamente a todos y todas. Voy a comenzar a compartir pantalla para iniciar la presentación. Les recuerdo también que si es que tienen dudas, que las vayan dejando en el chat y finalmente después de esta presentación las vamos conversando. ¿Ya? Bien, vamos entonces con lo que son las banderas y cuál es su utilidad en clínica. Ya hemos tenido ciertas aproximaciones durante la semana, se ha comentado un poco sobre banderas amarillas y sobre banderas rojas, que son la verdad las que más se conocen en clínica. Pero hay otras más que se han ido sumando con los años y las que vamos a ir ahora profundizando, conociendo, viendo cómo reconocerlas y cuál es la utilidad que pueden tener para nosotros como clínicos y, como bien dijo Cristiano al principio, eventualmente pueden salvar una vida. Ya no son algo menor. Entonces, ¿qué son primero que todo estas banderas? La verdad es que se comenzó con las banderas amarillas, que fue un término acuñado en 1997 para describir factores de riesgo psicológicos, sociales y también del entorno relativos a discapacidad prolongada y falla en el retorno al trabajo como consecuencia de síntomas musculoesqueléticos como aparece aquí. ¿Ya? Posterior a esto, se fueron sumando más banderas, fueron apareciendo las banderas rojas y se fueron diferenciando algunas, y eso es algo que se conoce bastante poco, pero las banderas amarillas después se diferenciaron de las banderas anaranjadas o banderas naranjas, ¿ya? Aparecieron también las banderas de color azul y las banderas de color negro, y cada una con indicaciones distintas. Entonces, vamos a ir viéndolas ahora. Voy a, en esta tabla, que es del estudio que aparece citado en el costado, denme un segundo, se puede ver cuáles son las banderas que les estoy describiendo. Las banderas rojas tienen que ver con patologías o signos, perdón, signos de patologías que pueden ser serias, potencialmente fatales incluso, ¿ya? O que pueden generar consecuencias irreversibles a largo plazo, como por ejemplo una paraplegia, ¿ya? Después tenemos las banderas anaranjadas, que son las que les menciono que fueron diferenciadas de las banderas amarillas. En las banderas amarillas tenemos principalmente temores, miedos, ¿ya? Dentro de los cuales puede estar también la kinesiofobia. Pero las banderas naranjas son ya cuadros clínicos de depresión, desórdenes de personalidad, estrés patológico, y eso es lo que hace principalmente esta diferencia. Las banderas amarillas pueden ser abordadas por cualquier clínico, ya en salud primaria, secundaria, terciaria, puede ser a nivel de rehabilitación, pero las banderas anaranjadas deben ser tratadas por un profesional de salud mental. Y también existen las banderas azules, ya que tienen que ver con las percepciones de las relaciones entre el trabajo y la salud, y las banderas negras, que principalmente son obstáculos, como dice ahí, contextuales, que pueden tener que ver con conflictos con compañías de seguros, ¿ya? Por ejemplo, eh, o licencias muy prolongadas, ¿ya? Y vamos a ir viendo ahora las más importantes y qué rol pueden jugar en la clínica. Las banderas rojas, frente al hallazgo de alguna bandera roja, que vamos a ir viendo más en detalle adelante, se requiere inmediatamente un contacto con el médico tratante o, si es que no hay esta pesquisa antes, una derivación. ¿Ya? Quiere decir que si nosotros encontramos signos, por ejemplo, de que puede existir alguna patología tumoral, y eso no está siendo abordado o no está siendo evaluado por un médico, nosotros debemos derivar. Y si es que está siendo evaluado o tratado, nosotros también debiéramos contactar al médico tratante para saber qué es lo que se está haciendo y no empezar a generar alguna técnica, alguna terapia, algún tratamiento que pueda ser contraproducente. Por otro lado, en relación a las banderas naranjas, y como ya se les mencionaba anteriormente, deben ser abordadas por un profesional de la salud mental. Y si es que éstas se pesquisan y no están siendo abordadas, debemos derivar. Ya de otro modo, podemos estar propiciando el ambiente para que se cronifique el dolor o se puedan generar consecuencias inesperadas. Por otro lado, las banderas amarillas requieren mucha educación en salud, al igual que las banderas azules y las banderas negras, pero en las banderas negras
hay que hacer también hincapié en la reevaluación constante. Y no quiere decir que no lo hagamos de forma regular. Nosotros como clínicos siempre estamos evaluando o reevaluando y eso es bien sabido. Pero en estos casos en particular, sobre todo para los colegas y las colegas que trabajen en mutualidades, deben conocerlo a cabalidad. Y es que muchas veces las personas terminan aprovechándose de un sistema donde se les pagan las licencias, donde tienen tratamientos que van a ser de por vida, y eso mismo, después de licencias prolongadas, genera que las personas no quieran ser dadas de alta. Por lo tanto, la reevaluación, y ojalá utilizando parámetros objetivos, juega un rol fundamental en estos casos. Vamos a ir viendo ahora en detalle, lo primero, lo que puede ser más grave, que son las banderas rojas. ¿Ya? Aquí hay una tabla de una publicación del año 2020 que muestra cuáles son las principales patologías que pueden estar asociadas al dolor de espalda. ¿Ya? Primero tenemos el síndrome de Caudequina, que aparece aquí arriba. Después tenemos fracturas, que pueden ser fracturas osteoporóticas por compresión, fracturas traumáticas, como aparece más abajo, malignidad e infección, perdón. ¿Ya? Si se fijan, la incidencia, ya sea en salud primaria, en salud secundaria o en salud terciaria, perdón, nunca es muy alta, ¿ya? Pero aquí viene un concepto que a lo mejor para nosotros como clínicos no es tan conocido, pero se llama matriz de riesgo. La matriz de riesgo es un sistema, una tabla bastante simple que utilizan los prevencionistas de riesgo para ver cuál es la probabilidad de que ocurra un evento adverso versus la severidad o la gravedad que éste puede conllevar, ¿ya? Por lo tanto, en una matriz de riesgo no puede existir un riesgo bajo cuando existe una severidad que puede ser crítica o catastrófica. No existe un riesgo bajo. Aunque el porcentaje, la probabilidad sea baja, al ser la consecuencia potencialmente catastrófica, o en este caso potencialmente fatal, siempre va a tener un riesgo medio por lo menos. ¿Ya? Entonces, aunque la prevalencia sea baja, son cosas que tenemos que siempre poner ojo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, vamos a hablar primero del síndrome de Caudequina. Yo después les puedo compartir esta presentación y los estudios que utilicé para generarla, porque hay mucha información y no alcanzamos a verla toda en el tiempo que corresponde a esta presentación. Pero, por ejemplo, nosotros algunas sospechas del síndrome de Caudequina, y yo diría que las más importantes, pueden tener que ver con estas que voy a marcar acá. ¿Ya? Por ejemplo, anestesia en silla de montar es algo clásico y algo que probablemente muchos han escuchado, pero es un signo casi patognomónico de un síndrome de Caudequina. Así como también insuficiencia urinaria, insuficiencia fecal, o, como dice ahí, un tono reducido en el esfínter anal o ausente. ¿Ya? También aparece ahí en la parte sexual, deterioro sexual, y todas esas cosas nos pueden empezar a orientar sobre algún potencial síndrome de Caudequina. Recuerden que esto no son factores diagnósticos, sino que son solamente alertas. Y si nosotros nos enfrentamos a este tipo de alertas, a una persona que está con anestesia en silla de montar, que tiene cierto grado de problemas en la contención urinaria o fecal, debemos derivar, ¿ya? Y si no está, sobre todo si no está siendo tratado. Por otro lado, tenemos la estenosis lumbar, que también puede ser potencialmente peligrosa, y tiene que ver, si se fijan, hay muchos factores que son parecidos, ¿ya? También tienen que ver con la orina, la incontinencia, nocturia, como aparece ahí también destacado. Si nosotros nos enfrentamos a una persona con dolor lumbar y que presente estos signos, nos tienen que alertar, y nosotros eventualmente debemos derivar. Ya aquí estamos lo mismo que habíamos conversado sobre la anestesia en silla de montar, que nos tiene que alertar sí o sí. Después pasamos a las fracturas de columna, ¿ya? Y aquí hay bastantes factores de riesgo. Por ejemplo, historia de osteoporosis, ¿ya? Si tenemos un paciente que tiene cierta historia de osteoporosis, nos puede orientar a este tipo de fractura. Y si es que la persona lleva un uso prolongado de corticosteroides por más de 3 meses, como aparece aquí, también tiene un alto riesgo de sufrir alguna fractura por estrés. Otros tipos de fractura, obviamente, si es que tiene un dolor en la columna, inmediatamente después algún traumatismo, con dolor en el centro, como aparece aquí, con dolor en el centro de la columna, nos tiene que hacer
por lo menos sospechar que existe la posibilidad de una fractura, ¿ya? Y si es que la persona llega derivada solamente con un cuadro de lumbalgia, sin exámenes complementarios, y tenemos este tipo de cuadros, obviamente debemos o solicitar los exámenes o derivar, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. El sexo femenino también tiene una incidencia bastante más alta de fracturas osteoporóticas en relación al sexo masculino, ¿ya? Sobre todo en personas, mujeres posmenopáusicas o que tuvieron una menarquia tardía, posterior a los 16 años, ¿ya? Y obviamente después de la edad, después de los 65 años en las mujeres, los 75 años en los hombres, y obviamente sobre los 80 años en general, la probabilidad de sufrir una fractura osteoporótica es bastante alta. Y aquí un dato que es bastante importante, dice aquí, cualquier paciente que tenga historia de cáncer, mieloma, osteoporosis, con dolor torácico, es presenta una alta sospecha clínica de una fractura de columna. ¿Ya? Ese es un factor bastante importante a considerar. Después, y algo que, como les mencionaba al principio, puede ser potencialmente fatal, está el riesgo de malignidad a nivel de la columna. Y obviamente el principal factor de riesgo para esto es la historia pasada de algún cáncer. Y es que hay algunos tipos de cáncer que generan más probabilidad de metástasis a hueso, ¿ya? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón, de riñones, de tiroides, de próstata o el cáncer mamario, ¿ya? Por ejemplo. Y otros tipos de cáncer que no son muy generadores de metástasis. Y esos son, por ejemplo, el cáncer de ovario o el melanoma. Entonces, tenemos que saber esto porque, una vez más, si detectamos estos factores y esto no está siendo abordado, ya sea en tratamiento o en pesquisa diagnóstica, tenemos que derivar. Otras opciones son el dolor nocturno, que nosotros como clínicos sabemos que es muy frecuente, ¿ya? Pero hay algo que es muy importante. Cuando el dolor nocturno genera que la persona se despierte, ¿ya? Y la intensidad de los síntomas hacen que incluso la persona tenga que levantarse de la cama y ir a sentarse en una silla o acostarse en el piso, ¿ya? Con un mínimo alivio, eso ya es un factor de probable malignidad, ¿ya? Y obviamente el malestar a nivel generalizado en el sistema también nos tiene que llevar a la sospecha por lo menos. Y algo que es muy común y que también casi es un signo patognomónico de esto, es la pérdida de peso, y como aparece acá, cuando las personas pierden inexplicablemente entre un 5 y un 10% de su peso en un periodo de 3 a 6 meses, es un signo de alerta que no puede ser pasado por alto, ¿ya? Este signo siempre es muy relevante. Y la persona empezó a perder peso de una forma que no se puede explicar, que no empezó con un cambio importante en la dieta, que no comenzó a hacer cambios en su rutina diaria, que no ha cambiado de trabajo, que no ha cambiado sus actividades en relación al ejercicio, y aún así presenta esta baja importante en el peso, debemos sospechar de malignidad en columna, ¿ya? ¿Y qué hacemos en estos casos? Lo que recomienda la evidencia es, como gold estándar, una resonancia magnética, ¿ya? Si es que no se puede hacer la resonancia magnética por alguna contraindicación, se puede hacer un escáner. Y en relación a los exámenes de sangre, como dice aquí, no existe alguna combinación que nos sirva para poder definir si es que nosotros podemos pensar en cáncer o no, ¿ya? Por lo tanto, eso depende del contexto de cada paciente. Pero sí, el gold estándar sería la resonancia nuclear magnética. Y en relación finalmente a las banderas rojas de infección en columna, tenemos como factor de riesgo la inmunosupresión, una cirugía invasiva, y también lo mismo, las resonancias magnéticas deberían ser lo ideal para poder pesquisar este tipo de condiciones, ¿ya? Exámenes de sangre o también radiografías pueden llegar a servir. Pero ¿por qué les estoy mostrando los exámenes complementarios que podrían confirmar quizás alguna sospecha clínica de infección o de malignidad? ¿Podemos pedir exámenes nosotros como kinesiólogos? Y aquí me estoy metiendo en un tema que no tiene mucho que ver con las banderas, pero que es bastante controversial. Y es que existe un reglamento del cual les voy a mostrar la próxima diapositiva, que dice que según en los laboratorios clínicos, y los describe como cualquier centro donde se practiquen exámenes complementarios,
en el artículo 15, letra B, dice que cualquier profesional de salud que esté involucrado o en el diagnóstico o en el tratamiento de las enfermedades puede solicitar examen. Por lo tanto, según este decreto, que es el decreto supremo número 20, nosotros podemos solicitar examen. Y de hecho, hay muchos kinesiólogos que lo hemos hecho por mucho tiempo sin ningún problema y con muchos beneficios para los pacientes, obviamente. Con esto hay que dejar claro que nosotros no estamos buscando el diagnóstico de ninguna condición, sino que poder derivar y ya llegar con algún avance, ¿ya? O a veces por control. Este es el decreto supremo número 20, que es el reglamento de laboratorios clínicos, como les digo, que fue promulgado en 2011 y es donde, como les mencionaba, tiene por objeto los laboratorios clínicos la ejecución de exámenes o análisis de apoyo clínico y diagnóstico en salud humana. Y en base a eso se puede hacer examen. Incluso, como se decía, aparecía en la letra C de la anterior diapositiva, cualquier persona podría solicitarse exámenes a sí mismo. Bueno, saliendo de esto, quiero llegar a las banderas amarillas y aquí es donde más podemos hacer como kinesiólogos. ¿Y por qué es importante? Porque los miedos que pueda tener la persona, la kinesiofobia que se pueda generar a causa de estos miedos o de tratar de evitar el dolor, pueden generar discapacidad relativa al dolor y cronificación, que ya hemos visto durante la semana cómo esta cronificación puede incluso disminuir la masa cerebral, ¿ya? Y como dice abajo también, hay distintos estudios que han concluido que las variables psicológicas son determinantes importantes de dolor y discapacidad en el futuro, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, educar a las personas, enseñarles que, por ejemplo, en relación a la columna, esta no es frágil, como pueden creer muchos, no es fácil de desalinear, entre comillas, ¿ya? Y que básicamente nuestro cuerpo va a estar siempre eh, presto a lo que se le está exigiendo comúnmente, ¿ya? Si yo hago alguna exigencia que se sale de lo común, obviamente voy a generar alguna dolencia, pero eso es lo que hay que enseñarle a los pacientes, que se puede entrenar, el cuerpo es muy plástico. Nosotros como clínicos, como kinesiólogos lo podemos saber, pero ellos no. Ellos creen que su columna se dobló y nunca más se va a poder enderezar, entre comillas, es lo que ellos pueden llegar a pensar. Por lo tanto, siempre hay que pensar en el cuidado basado en la persona, en lo que ellos mismos nos pueden aportar en la anamnesis o en cada sesión, ¿ya? Y para eso tenemos que aprovechar que somos probablemente los clínicos con mayor tiempo de atención, sobre todo quienes tenemos el privilegio de atender de forma personalizada, ¿ya? Eso es algo que no se puede desperdiciar. Tenemos mucho tiempo para poder conocer más sobre las personas que estamos atendiendo y ayudarlos de forma integral, ¿ya? Ellos no asisten por una lumbalgia. Su problema no es solamente una sinovitis a nivel facetario. Eso, por lo general, ustedes saben, el síndrome de dolor lumbar es mucho más complejo que una sinovitis, ¿ya? Y para eso, y como ya habló Cristian Cabello antes, la alianza terapéutica es fundamental y que se genere una confianza entre el clínico y la persona que está siendo atendida, ¿ya? Porque nosotros finalmente vamos a entregar una opinión científica de un experto en cierta materia y en la que esa persona va a confiar. Si esa persona confía en lo que nosotros le estamos diciendo, va a tener altas probabilidades de éxito con el tratamiento, independiente de lo que hagamos, ¿ya? Podemos hacer tratamientos basados en la evidencia, donde el ejercicio probablemente es lo que más nos va a ayudar, pero el ejercicio solo, sin educación, sin esta alianza terapéutica, va a servir bastante menos, ¿ya? Y todo esto nos va a ayudar a lograr resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo también, ¿ya? Y eso lo va a ver la persona, y eso yo creo que va a ser una de las cosas más importantes de la educación en salud. Aquí tenemos un pantallazo que nos compartió el colega kinesiólogo Cristian Cabello, de un paciente. Lore, estás silenciado por si acaso. Lorenzo, el micrófono ha silenciado. ¿Aló? ¿Me escucháis? Lore, sí, no se había escuchado nada desde la lámina anterior. Te había Ya, silenciado. Una antes. ahí. Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, les estaba leyendo lo que dice, pero me imagino que todos pueden verlo. Este es un clásico caso de una bandera azul, ¿ya?
donde la persona estaba teniendo problemas en el trabajo, donde probablemente no se sentía valorada, donde a lo mejor su trabajo era demasiado pesado, sentía que sus jefes o sus supervisores no le estaban prestando el apoyo que ella necesitaba. Cristian logró conectarse con esta persona, logró darle consejo, y eso finalmente, como se puede ver en el WhatsApp, hace que esa persona se incentive a cambiar, se sienta mejor, y eso realmente va a disminuir sus dolores, va a mejorar mucho su cuadro clínico, y es por eso que le está mandando un WhatsApp, ya agradeciéndole ese ánimo, quizás ese aliento que le dio al principio. Eso es parte, esto tiene que ser parte de un tratamiento integral. Y aunque suene cliché, recordemos que nosotros no tratamos extremidades, no tratamos el tronco, no tratamos patologías, siempre vamos a tratar personas, ¿ya? Y esto es el claro ejemplo de que eso sí funciona y probablemente es lo mejor que en estos tiempos podemos hacer. Entonces, como conclusión, la pesquisa de las banderas amarillas y de todas las otras banderas que ahora existen es importantísimo en la práctica clínica diaria, pero aún falta mucho por saber cómo intervenirlas, cómo abordarlas, cómo lograr un tratamiento más integral, pero sí o sí, la pesquisa esta, sobre todo las banderas rojas, naranjas y amarillas, son clave en el tratamiento, ya sea para que la persona se mejore o para evitar la tardanza en un diagnóstico potencialmente fatal o que genere discapacidad permanente. Aquí está la bibliografía que utilicé en algunas partes que estaban citados con números, y esa es la presentación. Así que voy a dejar de compartir pantalla y ver si es que hay alguien que tenga consultas. Muchas gracias, Lorenzo, por la presentación. Excelente, buenísima. Y efectivamente tenemos unas preguntas, ¿ya? A ver, primera pregunta. Simón pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de parámetro objetivo en el caso de las banderas negras? Es un poco apresurada la pregunta, igual, que la preguntó primero, por eso. Ya, Como, ¿cuál sí. sería como un ejemplo? Un ejemplo, y yo utilicé el que más conozco, el más común, por lo menos en mi práctica, es el de las mutualidades. En las mutualidades se ve mucho, y todos los que trabajan en mutualidades probablemente conocen o han conocido alguna vez un caso de una persona que está ahí por años, ¿ya? En el último congreso de columna que se realizó en Puerto Varas el año 2019, si no me equivoco, nos presentó una doctora en salud pública, y exponía la tasa de retorno al trabajo después de licencias prolongadas, por ejemplo. Y la tasa de retorno después de una licencia de un año era alrededor de un 20%, si mal no recuerdo. Pero la tasa de retorno al trabajo después de una licencia de 2 años era 0%, y esto con números a nivel nacional, ¿ya? Y hay muchas personas en las mutualidades que tienen estas licencias prolongadas, que se dan cuenta de que les van a seguir pagando estas licencias, que pueden seguir aprovechando todos estos beneficios, digamos, y solamente tienen que decir que están con dolor y que están con limitación funcional. Eso es un claro ejemplo de banderas negras, por ejemplo, que se están aprovechando del sistema. Otro caso es que las personas estén con mucha frustración por licencias impagas. Y eso es lógico que va a generar un cuadro de dolor en distintos segmentos corporales. Esos son algunos ejemplos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que fue por dos, o sea, a 2 personas les interesa esta pregunta, es con respecto a lo que hablaste de los exámenes, Lore, ¿la ISAPRE y FONASA reembolsan igual con orden de Kine? Sí, sí. Eso, bueno, la verdad es que no debería haber nadie sobre la ley. Si la ley indica que se puede y no existe y no tipifica ninguna exclusión, no debería haber problema. En mi práctica de años solicitando exámenes, jamás he tenido un paciente que me diga que no le han permitido o no le han reembolsado o no le han vendido bonos. Todo lo contrario, he sabido que no ha habido ningún problema. Pero también he escuchado colegas que le han puesto problemas. Entonces, yo creo que depende de la forma. Yo creo que en las ISAPRES están acostumbrados a ver el típico talonario, el mismo que les mostré, que es el que utilizo yo, pero si es que alguien lo manda escrito en una hoja, quizás, a lo mejor no va a ser tomado en cuenta y no se lo van a querer vender. Yo creo que tiene que ver más con un tema de forma que de fondo. Pero como les digo, nadie debería estar sobre la ley y nadie debería objetarlo. En la práctica, quizás en algunos casos puede que pase, pero no debería. Una pregunta relacionada que me salta la duda. Lorenzo, ¿esta ley avala la prescripción de exámenes de imagen y también de laboratorio?
Sí, actualmente no existe un reglamento de laboratorios de imagenología. Lo único que existe es un reglamento general para laboratorios. Y como les mostré Ya. ahí, en su primer artículo engloba todo lo que tenga que ver con exámenes complementarios para el diagnóstico. ¿Ya? Eh, Después pone algunos ejemplos que tienen que ver con exámenes efectivamente de hematología principalmente. Pero no existe algo que sea específico para imagenología. Por lo tanto, en este se engloba todo lo que tenga que ver con exámenes. Ya, perfecto. Muchas gracias, Lorenzo. De hecho, este tema da para largo y tenemos algunas preguntas que quedaron pendientes, pero la idea es que al final, para los que se quieran quedar, hoy vamos a hacer una mesa redonda al final de esta jornada, en la cual podemos seguir discutiendo y ya con micrófono abierto hablar de manera más distendida. Ahora yo sé que nuestro presidente Nicolás Maragallo nos tiene una sorpresilla interesante, así que Nicolás, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Chris. Muchísimas gracias, Lore, por tu presentación también. Súper informativa, así que como dijo Cristiano, ojalá que muchos se queden al final para poder conversar un poquitito de los detallitos que quedaron en el tintero. Vamos a ver, yo les voy a hablar de la toma de decisiones compartida, pero antes de derechamente hablar de esto, quiero hacer un pequeño recuento para contextualizar por qué es tan importante migrar hacia un nuevo enfoque en la terapia física. Y este esquema en particular es uno que salió el año 2021, del cual Chad Cook es el autor principal, y tuvimos la suerte de tenerlo hace no mucho tiempo, en marzo, para una masterclass en Soquime. Así que bueno, como está dentro de lo que podríamos pensar en el abordaje centrado en el paciente, ahora vamos a ver si me escucha en este instante, para que nos dé unas palabras de cierre en la semana del kinesiólogo. Quizá algunos de ustedes ya se dieron cuenta que hay alguien en el chat especial. Chat, can you hear me? I can hear you. How are you? Fine, and you? I'm great. I heard it was physical therapy week in Chile, so I wanted to drop by. Excellent. Thanks for being here. What about your background? Do you recognize it? Escuchó que era la semana del kinesiólogo en Chile y tenía ganas de estar por aquí. Yo le pregunto por su fondo, me dice si lo reconozco. Yeah, that's my picture on Twitter. Hi, everybody. Buenas noches. Hi, Buenas Chad. noches a todos, Pleasure ¿cómo again. están? Hi, chat. Hey, We are very excited to have you, and well, I invite you because you are a renowned colleague, and we would like to hear some words, some inspiring words, maybe some motivational quotes or something like that to end this week. And then I'm going to talk about shared decision making. So what are your thoughts on our profession? What do we need to do to change to get things done better, Chad? ¿Qué tenemos que hacer para que las cosas se hagan mejor? ¿Qué cosas nos puedes decir para inspirarnos y motivarnos en este cierre de semana del kinesiólogo, Chad? I see you're going to talk about value-based care, so I think that's a really good start. Veo que vas a hablar de la atención basada en alto valor, así que creo que ese es un muy buen comienzo. I think two things from that value-based care paper that are really inspirational for our profession are the patient experience and shared decision-making. Creo que dos de las cosas más importantes para considerar una atención de alto valor son aspectos relevantes de la experiencia que tiene el paciente y la toma de decisión compartidas. I think as physiotherapists, we are the best at making the patient experience exceptional so that they feel very welcomed and cared for very well when they see us. Creo que como terapeuta físico estamos muy bien posicionados y probablemente somos los mejores en hacer que la experiencia del paciente sea muy positiva y que se sientan muy bienvenidos a la atención. And with shared decision making, we're starting to see more and more studies that show if you respect the patient and ask them about what their expectations are, what they really need, and if you can blend that in care, then your outcomes tend to be better. Y ya está apareciendo investigación que habla justamente de cómo esto puede mejorar los resultados, de que si tú le preguntas al paciente cuáles son las cosas que espera, qué es lo que quiere conseguir, si tú consideras eso en parte de la terapia, el resultado va a ser mejor. So Nicholas, I think the future of our profession is a lot of what we did really, really well up to this point, but we forgot. And then going back to that is really what's going to make things even better. Pienso que el futuro de nuestra profesión es mucho de lo que hemos sabido hacer bien hasta ahora,
pero que quizás con el pasar del tiempo no hemos ido olvidando, y quizás ahora recapitular un poquitito de cómo hacer esas cosas, comunicar esas cosas de otra forma, debería ser un cambio. And I'll say this one last thing because I'll let you guys get back to your program is no matter where I go in the world, physiotherapists are exactly the same. They care about their patients, they give the best care, and all they care about is doing the right thing and treating people well. Y voy a decir esto y voy a terminar con esto porque en realidad sé que tienen una charla por delante y no los quiero interrumpir tampoco, pero no importa el lugar del mundo donde yo vaya, yo siempre me doy cuenta que los terapeutas físicos son quienes dan todo por el paciente y tratan de hacer lo mejor posible por brindar la mejor atención disponible para asegurar su mejoría. What a great turnout. I'm going to give you a toast for Physical Therapy Week. So if anybody's got a drink, cheers. Va a hacer ahora un pequeño giro para esto y obviamente como está terminando la semana vamos a hacer un pequeño salud junto al gran chat por el término de la semana del kinesiólogo, así que si tienen algo por ahí para brindar, salud and cheers chat, and thank you for this, for your words and always for your time. And thanks everybody. You're very inspirational. Friday night, 131 people. That's fantastic. Good luck. Thank you, Chad. It's been amazing. It's been an honor. Gracias a todos ustedes por estar acá. Un viernes en la noche a estas horas, 130 personas. Es muy inspirador. Excellent. Amazing. Ya saben, era una especie de preparación. Así que ahora teníamos ese cameo ahí, oculto. Era una surprise. Voy a volver a ¿Pudiste haber tenido compartir. mejor teloneo, Nico? Ahora vamos a ver. Ahora me quitó las palabras de la boca, no sé qué voy a decir ahora. Estuvo muy emotivo. Me alegro que haya podido entrar, así que lo había invitado porque como tuvo la posibilidad de brindarnos esta masterclass y de hablarnos mucho de la atención de alto valor, era bastante pertinente o atingente que estuviese comentando un poquitito de eso. Así que bueno, ya saben, un colega muy inspirador, ha trabajado muchísimo por la profesión y lo sigue haciendo. Y ahora yo les voy a contar entonces cómo es que luce esto, y como pueden ver está la experiencia del paciente, no está solamente la expectativa, sino que en realidad hay que poner otros ingredientes ahí también para la preparación, por así decirlo, considerar el valor alto en realidad pensando en lo que puede ser una atención guiada por cuidados concordantes con guías clínicas, de alguna manera tomar también al paciente en el centro sí o sí. Y para introducir un poquito esto hice una pequeña línea de tiempo, así que les voy a contar de los objetivos de esta presentación. Primero vamos a ilustrar con una línea de tiempo cómo está cambiando nuestro trabajo, porque han habido muchísimas diferencias en nuestra profesión en la última década. Vamos a definir el concepto de la toma de decisiones compartidas. Voy a comentar por qué vale la pena implementarlo. Vamos a mostrar un ejemplo bastante acotado de una persona con dolor de espalda y cómo se podría esto implementar, e ilustrarlo para que después ustedes puedan hacer lo propio, obviamente. Al final, en realidad, lo que hemos querido compartir con la directiva y durante toda la semana, y bueno, de lo que habló tanto Lorenzo, Cristian y también Francisco, se trata finalmente de educar y de empoderar a la persona. Y citando al gran Louis Gifford, eso se podría resumir en sus grandes preguntas, que muchas veces son las inquietudes que el paciente tiene y que quiere resolver. ¿Qué le está pasando? ¿Cuánto tiempo puede tomar recuperarse? ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Y qué puedes hacer tú o nosotros como terapeutas para ayudarlos? Así que ahora pensando en eso, entonces, vamos a ver en esta línea de tiempo un par de cosas que preparé, pero quería ver en el chat también si hay un poquitito de interacción. Porque si tuvieras que explicarle a alguien que no es parte de los profesionales de la salud, cuál es tu rol como profesional, ¿qué le dirías? Escríbanlo ahí en el chat. Imagínate que tienes que comentarle a alguien a qué te dedicas, qué es lo que haces, o sabe quizás que trabajas en el sistema de salud. ¿Cómo se lo describes? Quiero ver a ver qué comentan primero para poder agarrarme de esos comentarios y después empezar a avanzar también. A ver. Educar y acompañar a alguien en el proceso de rehabilitación, dice María Jesús. Perfecto, sabemos ya, de alguna forma tenemos que educar a la población. Podríamos pensar que probablemente todos estamos educando a los pacientes, y no me refiero solamente a la aplicación de educación en neurociencias del dolor, sino que a empoderar, hacer de su vida más fácil, ser un facilitador, como dicen acá, hacer que se mueva más, recuperar la función perdida. Bueno, todas esas cosas están perfectamente correctas, pero de alguna manera yo creo que una de las cosas que nos hemos sorprendido en los últimos años es que nos hemos dado cuenta que tenemos que ser comunicadores.
Y si bien todos somos capaces de educar a la población, y todos lo hacemos cuando le enseñamos a alguien a caminar con un bastón, cuando le enseñamos a alguien a hacer un ejercicio en particular, o le explicamos acerca de su condición en términos más amigables de qué es lo que pasa, todos estamos haciendo eso, pero no nos han enseñado a hacerlo de la manera en que debería ser realizado. Así que a eso queremos apuntar, a cambiar un poquitito desde la formación del pregrado y a seguir capacitándonos para poder entregar mejor la información. Porque lamentablemente las cosas que hemos dicho a la población ha tenido consecuencias nefastas desde hace mucho tiempo. Esta presentación, debo decir que se aleja un poco de lo que yo habitualmente comento de práctica basada en evidencia, a pesar de que es práctica basada en evidencia, pero el comunicar es un arte, así que esta parte es en la que la kinesiología en realidad debe saber combinar y poner en la balanza el arte y la ciencia también. Pensando entonces en el 2009, ya los psicólogos tenían la película clara. Este estudio, un estudio que comenta una psicóloga en una charla Trust, de hecho, Trust Me Ed o TED Talks, algo así. Y esta psicóloga lo que pudo descubrir en un ensayo que realizaron era que una vez que analizaron qué cosas podían influenciar el retorno tardío al trabajo de las personas con dolor de espalda, no eran solamente las expectativas, no eran solamente los factores individuales, no era solamente su percepción del dolor y discapacidad, sino que también había incluso un predictor de más tiempo de fracaso o de recuperación tardía por el hecho de haber tenido una experiencia en el fisioterapeuta. Nosotros hemos creído históricamente que lo estamos haciendo muy bien y que lo estamos tratando de hacer mejor, pero la evidencia no siempre ha respaldado eso, lamentablemente. Imagínense, los psicólogos nos están diciendo que nuestro trabajo sea necesariamente la causa, pero parecía haber una relación y eso tiene que ver muy seguramente con lo que comunicamos, con lo que estábamos transmitiendo a la gente. Uno de los que más ha estudiado esto es Ben Darlow. Ben Darlow ha estudiado muchas veces las expectativas, las creencias y lo que está pensando la gente que tiene dolor, porque de esa manera nos hacemos una mejor idea de cuáles son los mensajes que le estamos transmitiendo también. Y en este estudio en particular había una conclusión bastante contundente respecto de que la evidencia es moderada para concluir de que los profesionales de la salud, incluso quiroprácticos, kinesiólogos y también médicos, que tienen una orientación biomédica o conductas de bioorientación, son más propensos a entregar consejos a los pacientes de esas mismas características y también son menos propensos a adherirse al cuidado basado en evidencia. Y por otra parte, estos mismos profesionales que de alguna forma tienen actitudes y creencias asociadas a la educación del paciente, o más bien a la educación del paciente de forma más pasiva o las recomendaciones de reposo, van a influenciar lo que ese paciente está experimentando cuando tiene dolor. Esto se ha estudiado mucho más en la población con dolor de espalda, pero luego apareció John X el 2012, que ven ahí en la fotito, que de alguna manera nos invitan a esta masterclass de la revista Manual Therapy. Imagínense, ha pasado casi una década y él ya estaba planteando de alguna forma que las cosas hay que replantearlas y que lo primero que hay que hacer es reflexionar como terapeutas. Y esa reflexión fundamentalmente hace hacer un mea culpa en cada uno de nosotros y para de alguna manera descubrir si es que estamos utilizando o no el modelo biopsicosocial, si es que estamos considerando el dolor o no como una experiencia multidimensional, o si todavía tenemos algunas creencias arraigadas respecto a la formación biomédica, y eso probablemente sea algo natural porque a todos nos han enseñado con la formación biomédica. Ahora sabemos que tenemos que hacer una transición, que tenemos que hacerlo mejor. Una vez que hacemos la reflexión y hacemos un update en nuestro conocimiento, vamos a evaluar las creencias y las actitudes del paciente para, a través del razonamiento, llegar a una mejor manera de educar y también de tratar a la población. Así que aquí en esta invitación justamente nos llaman a pensar más allá de los tejidos, las articulaciones y a pensar más en la persona. Ben Darlow lo hizo de nuevo el 2013, cuando se dio cuenta que los profesionales de la salud son personas a las que la gente les cree, más que a los políticos, más que a otro tipo de profesional. A los profesionales de la salud les creen y eso significa que una vez que escuchan algo o una vez que se les entrega un mensaje, ese mensaje puede perdurar por años. La invitación desde entonces ya era a que las personas con dolor de espalda, y no solamente a las personas con dolor de espalda, se les puede aprovechar esa oportunidad de tener un cuidado en el fondo en el que cuando ya lo tenemos en la consulta, nos está escuchando, nos está prestando atención y estamos nosotros también prestando la atención, tratemos de influenciar positivamente cuáles son sus actitudes y sus creencias al respecto y no quedarnos en lo que dice solamente la anatomía. Después del 2015, Samantha Mosley, que es la que ven aquí en la fotito, empezó a investigar también con evidencia e investigación cualitativa qué es lo que pensaban las personas, cómo era esta experiencia, qué es lo que llevaba a la experiencia de evitación y en el fondo de tener miedo, y muchas veces la característica de no ser capaz de predecir o de controlar el dolor era algo que tenían estas personas en común. Y lo más relevante que quizás tengo que destacar en esta partecita y en este recuadro es la incertidumbre diagnóstica o el no entender. Y a eso queremos apuntar con lo que les voy a comentar después de la toma de decisiones compartidas, porque finalmente se trata de empoderar o se trata también de educar al paciente.
Así que estaba admitiendo a alguien, pero se me había quitado la proyección. Ahí sí. Además de eso, la experiencia previa de no poder controlarlo puede de alguna manera influenciar lo que el paciente va a experimentar después. ¿Ya? Después de eso han pasado los años y el 2017 parecía que teníamos la película más clara con esta tremenda gráfica y resumen integrativo en el fondo de lo que planteaba Chad y otros colegas también de Canadá. Esta es la gráfica traducida al español gracias al colega Ignacio Mejía, y también este paper fue traducido al español gracias a Abner. Ya le he dado créditos en otras oportunidades. Abner es miembro de Soquime y está aquí con nosotros también. Esto ya por lo menos empezaba a integrar diferentes dimensiones o conceptos y es una manera más clara de entender el modelo biopsicosocial porque no es un modelo distinto. Finalmente lo bio hace referencia a los factores nociceptivos, a las funciones alteradas del sistema nervioso, a las comorbilidades que tiene una persona. Lo psico hace referencia en el fondo a los factores personales y a lo que aparece acá ilustrado como la dimensión cognitivo-afectiva. Y los factores contextuales hacen referencia a lo social. Así que está muy de la mano de todo eso y empezamos a ocupar otro tipo de evaluaciones, otro tipo de encuestas. Nos damos cuenta que las técnicas y los tratamientos y los métodos que utilizamos muchas veces abordan simplemente el dominio nociceptivo y tratamos de hacer las cosas mejor. De eso han pasado ya algunos años, pero las noticias no son mejores. En el Global Burden of Disease del 2020, nuevamente el dolor de espalda se está ganando los premios. Y ahora, acorde a lo que pasaba en el 2014, que era el segundo lugar en cuanto a la discapacidad o años vividos con discapacidad, ahora es el primer lugar. Y entonces algo no estamos siendo capaces de ver o algo no estamos implementando y probablemente también mucho tiene que ver con la condición de salud de la persona, con los hábitos y con el estilo de vida. Así que como reflexión pensando en esto, es bueno hacer un mea culpa, es bueno pensar en reflexionar qué cosas podemos hacer para influenciar mejor a las personas. Y este artículo salió en la Manual Therapy, que ahora se llama Musculoskeletal Science and Practice, y de alguna manera investigaron las actitudes y creencias de los terapeutas físicos. Este paper está como free access, así que lo pueden buscar, aparece rápidamente si lo googlean después. Y de alguna manera se dieron cuenta que incluso los terapeutas que tenían más experiencia o que cursaban con dolor de espalda, tenían también asociaciones a creencias que no ayudaban a la población. De alguna manera se dieron cuenta que todavía esas creencias de que la espalda necesita protección prevalecen. Y por otra parte, se dieron cuenta que los terapeutas físicos siguen entregando consejos conflictivos respecto al uso y protección que necesita la columna cuando uno tiene un dolor de espalda. Eso lamentablemente es bastante conflictivo, porque las guías clínicas, y pensando en la de espalda baja, que es de la APTA del 2012, ya vienen recomendando el descanso activo, el mantenerse tan activo como sea posible y el evitar el reposo, las licencias a toda costa. Tenemos que hacerlo mejor. Este también es un estudio del año 2021 y lo que hicieron fue en múltiples centros clínicos evaluar a pacientes con dolor de espalda y hacer un seguimiento para poder determinar qué pasaba con la transición del dolor agudo de espalda al dolor persistente y el N es de más de 5.000 personas. Se hizo el screening inicial del Starbuck Tool. De alguna manera se asoció positivamente con la transición a la cronicidad. Los pacientes con puntajes altos tenían más posibilidades de poder tener dolor persistente, pero no era lo único. En realidad, habían otras cosas que podían también relacionar lo que pasaba a las personas, su condición de salud más bien, a la cronicidad. El ser obeso, el ser fumador, el tener una discapacidad inicial severa, muy severa basalmente a través de encuestas y a través de la examinación física. Y por otra parte, algunas de las cosas que son importantes, que es el diagnóstico de depresión y ansiedad, que se relacionan a la dimensión cognitivo-afectiva. Así que, por otra parte también, el exponer a los pacientes a cuidados no concordantes con guías clínicas incrementó la transición a el dolor persistente desde el dolor agudo, ¿ya? En ese sentido, esto de los cuidados no concordantes con guías clínicas no hacen referencia específicamente a la terapia física, porque en este estudio están involucrados diferentes doctores. Esto hace relación, o tiene relación, perdón, más bien con que se hayan expuesto a estas personas a imágenes innecesarias o a tratamientos farmacológicos innecesarios, a fármacos muy potentes antes de tiempo. A eso se refiere y a influenciar lamentablemente de manera negativa lo que podría ser el pronóstico después. Así que pensando entonces en cómo luce la comunicación y en lo que tenemos nosotros que ser capaces de hacer mejor, habitualmente hemos oído hablar y estamos implementando lamentablemente aún el abordaje paternalista, cuando el terapeuta le dice al paciente lo que tiene que hacer. Y eso es aplicable a cualquier profesión de la salud. Y también está la toma de decisión informada, cuando tú le dices al paciente lo que hay que hacer y se hace y punto, y no parece que lo tomes en cuenta. Son formas de comunicar unidireccional. La invitación ahora, colegas, es a que empecemos a implementar en la práctica desde el día lunes, idealmente, o los que trabajan el fin de semana, quizás el fin de semana, la toma de decisiones compartidas, donde de alguna manera te va a interesar escuchar
lo que la persona quiere, cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias, y va a ser un diálogo, vas a tratar de establecer una relación y de alguna manera que haya también un lazo y que el terapeuta y el paciente estén compenetrados buscando un objetivo. No es fácil, no va a resultar con todo el mundo, pero a modo de definición, la toma de decisiones compartida es un proceso en el cual el terapeuta y el paciente participan en conjunto. Y de alguna forma tienes que también considerar comunicar cuáles son los pros y cuáles son los cons de las posibles intervenciones que esa persona puede recibir. Para eso, no basta simplemente con comunicar cuáles son los pros o cuáles son las mejores cosas que tú quieres vender. Tenemos que saber muchísimo. Los terapeutas estamos muy propensos o vulnerables a los sesgos cognitivos. Y muchas veces lo que tú haces es lo que le vas a ofrecer al paciente. El ejercicio que a ti te funciona es lo que le vas a decir a él que le va a funcionar. La técnica manual que a ti te dio resultado es lo que le vas a querer hacer también. Y en este momento tienes que dejar esas cosas de lado y tomar en cuenta lo que la persona piensa, lo que la persona cree, lo que la persona quiere y lo que dice la evidencia. Y por eso es importante integrar la práctica basada en la evidencia, porque no es solamente la expertise del clínico, no es solamente la evidencia científica, también sí o sí tiene que estar ahí el paciente. Para pensar en cómo implementar esto de manera resumida y acotada, los pasos de la toma de decisión en realidad piensan en que tienes que hacer una invitación. Muchas veces los pacientes no están preparados para participar en la consulta, tanto con el kinesiólogo como con el médico. De alguna manera, el paciente quiere que le digan qué le pasó, quiere que lo diagnostiquen y que lo curen, por así decirlo, y tenemos que informarlos de otra forma para que eso también cambie. Invítalos a que te pregunten, porque a veces creen las personas que preguntarle al profesional de la salud es una falta de respeto, y eso es algo que queremos de alguna forma desmitificar también. Tenemos que ser claros con la manera en la que comunicamos. El paciente a veces no le preguntó nada al doctor, porque lamentablemente a veces lo que dice un doctor es ley, y nosotros tendríamos que aclarar el panorama, y muchas veces usar una infografía, usar evidencia, una lámina, un dibujo, un diagrama, un lápiz y un papel, puede ser bastante clarificador, y no solamente información, y no solamente palabras. Le voy a pedir a los colegas que una vez más, por favor, mantengan el micrófono silenciado, porque esto es lo que queríamos evitar, que la grabación quede con interrupciones, así que le voy a pedir a los directores que echen a la persona, si es necesario, una vez más, o hay otra interrupción, por favor, ¿ya? Ahora, pensando en cómo pensar en el paso a paso, todavía no me quiero saltar esa diapositiva porque hay cosas importantes. Hay que intercambiar información respecto a la opinión que tiene el paciente y respecto a lo que tú también puedes ofrecer. Y tenemos que considerar, por ejemplo, que en el caso del dolor de espalda agudo, no todas las personas son candidatas a hacer ejercicio. La historia natural puede ser perfectamente favorable también. En el dolor de espalda crónico es cuando el ejercicio es la primera línea de tratamiento, y así también es la terapia cognitiva conductual. Así que no es para todo tampoco, y no es para todos tampoco. Y eso es algo que tenemos nosotros que saber. Finalmente, después del intercambio de información, de delinear los riesgos y los beneficios, considerando que el ejercicio probablemente tiene muy bajo riesgo considerando otras opciones como las intervenciones quirúrgicas en todo caso, tenemos que afirmar e implementar la decisión y de alguna forma también explorar lo que el paciente entendió para tener en cuenta que esto puede ser finalmente beneficioso. Esto es beneficioso y ya está demostrado que es así porque incrementa el énfasis en el enfoque biopsicosocial, porque promueve la resolución de los problemas de manera individualizada. Estás tomando en cuenta lo que la persona te dice. Y también, de alguna forma, la invitación en este tipo de abordaje es que ahora, más que antes, consideres la educación como una pieza fundamental en la población con dolor persistente, porque en esas personas probablemente sea más relevante considerar los hábitos, considerar el estilo de vida, considerar otras cosas que pueden estar perpetuando lo que les está pasando y que sabemos que están muy lejos de lo que pasa anatómicamente y están muy lejos de creencias y conocimientos desactualizados que solíamos tener respecto a lo que pasaba con las articulaciones o con un huesito del cuerpo. Así que ahora, pensando en una especie de resumen, imagínense que tienen un paciente con dolor de espalda que tiene un dolor de espalda mecánico, una semana de evolución, tiene unos Western Disability Index de un 20% de discapacidad. Dice aquí que es un dolor de espalda unilateral. En el esquema aparece algo bilateral, pero digamos que es el problema del diagrama que no lo pude pintar de otra forma solamente. Además de eso, es una persona sedentaria, es obesa. Dice por aquí inclusive que no tiene exámenes complementarios. Interesante, podemos usar esa información. Quizás hay incertidumbre al respecto y tenemos que clarificar el panorama. En las limitaciones del día a día está el trabajar, está el caminar, está el levantar cosas del suelo, y por otra parte es una persona que no sufre de catastrofización de manera relevante por el APSS, no sufre de sensibilización central, al menos pensando en lo que aparece aquí en el puntaje, no parece ser una persona con alta probabilidad. Y en el escaneo inicial no tiene un dolor irradiado y por ende el TEP y el SLAM
fueron negativos. Es una persona con dolor en flexión, es una persona más sensible a la flexión que incluso tiene alivio en la extensión. En un caso de una persona como esta, probablemente la educación podría lucir como algo así. Clarificarle que las personas con dolor de espalda, cuando es algo grave en realidad, nosotros somos capaces de pesquisar algunos signos de alerta que nos llaman la atención y hacemos la interconsulta cuando es pertinente, y que afortunadamente eso es muy raro y no es más del 1 al 2% de la población. Por otra parte, en este escenario, es una persona con un screening negativo para los síntomas asociados al sistema nervioso. Eso podría retrasar el pronóstico y algo que tienes que considerar para que la comunicación sea clara también. Y por otra parte, la luz verde, pensamos en que en el fondo esta persona tiene simplemente un dolor de espalda inespecífico, o lo que podríamos decir mejor que es un lumbago, porque si le dices que es inespecífico, el paciente va a pensar que no tiene idea de lo que está pasando, ¿ya? Lo que significa eso es más bien que no tenemos la certeza de cuál es la fuente nociceptiva, pero podemos tener muchas sospechas y sabemos que en realidad no podemos culpar a un solo tejido porque el dolor es una experiencia multidimensional. Estas son conversaciones o consideraciones importantes que podrías implementar en la práctica, como por ejemplo resolver estas inquietudes al paciente. ¿Qué opciones hay para complementar el diagnóstico? La importancia de por qué no es necesaria la imagen en muchos escenarios, incluso considerar cuáles son los efectos negativos de la imagenología o de la sobreevaluación. Y también, además de eso, considerar las opciones del tratamiento. Y por otra parte, menos simpatía y más empatía. Por eso aquí coloqué los paréntesis de hacer menos esto y tratar de hacer más esto. Gracias por compartir esto. Lo que te está pasando suena difícil. Esto es lo que pienso que está ocurriendo. Esto es lo que creo que debemos hacer. Siempre desde una vereda de respeto, de una comunicación en el fondo bastante horizontal, porque el que está ahí enfrente es un par. Y esto tiene mucho que ver con el reasegurar, no solamente desde el punto de vista cognitivo, con conocimiento, sino que también reasegurar desde el punto de vista afectivo, estando al lado del paciente que nos necesita. Bien, en las recomendaciones consistentes de guías clínicas, este paper todos ustedes de seguro lo conocen, es una recomendación. Aquí todavía tenemos en mente que el uso de la toma de decisiones compartidas sigue siendo una recomendación. Todavía no hay mucha evidencia que diga esta es la manera, pero puede mejorar los resultados, va a mejorar la satisfacción del paciente de los cuidados que está recibiendo. Y si tú no le entregas esa información, ese paciente va a buscar a otra persona que le entregue otra información y probablemente que no esté igual de capacitado o que no entregue la información basada en evidencia con la misma veracidad que lo puedes hacer tú, que eres un kinesiólogo que debería estar preparado para ello. Eso ha sido mi presentación. Espero que esto lo puedan implementar cuanto antes en la práctica. No hay una receta. Involucra el arte de comunicar. Y para eso hay que leer mucho, hay que saber escuchar mucho y prestar atención. Así que espero que les haya parecido interesante y ahora vamos a responder algunas preguntas con los demás directores y las que quedaron pendientes también con Lorenzo, pero quédense al final para que veamos incluso el sorteo de lo que nos falta. Gracias. Muy bien, Nicolás. Muy bien, muy Muchas interesante gracias, Nico. como siempre, interesantísima tu presentación. Y claro, pues estamos volviendo a las bases, buena educación, saber escuchar, quedarse un ratito callado, considerar los detalles y el paciente se va a encargar de darnos la información relevante. Tenemos varias preguntas interesantes. Una de las que te quiero hacer, ¿qué tan nocivos son los sesgos cognitivos para la toma de decisiones compartidas? Bueno, en ese Hablaste escenario... algo de eso, pero si puedes profundizar un poquito más, por favor. Sí, por supuesto. Lo quise comentar justamente porque estamos todos propensos a que nuestro cerebro nos juegue una mala pasada. Podemos decir que es una forma inconsciente de pensar, pero a veces lamentablemente es una forma consciente de pensar porque tus sesgos van a estar de alguna forma determinados por tu formación, por quién fue tu profesor, por qué libros leíste, por dónde estudiaste. Y la clave para eso es saber combatir tus propios sesgos. Imagínate, si fuiste formado en terapia manual, probablemente a tu paciente le vas a decir que la terapia manual es la solución de todos los problemas. Hoy día sabemos que eso no es tan así. Y no estoy hablando de que el cuidado tenga que ser hands-off. El cuidado puede ser hands-on. El paciente se beneficia del tacto terapéutico. No me malinterpreten. Yo toco probablemente a todos mis pacientes en el sentido de acompañarlos, de darles seguridad, de a veces realizar algún tipo de manejo de tejidos blandos o alguna modificación sintomática, pero no es para todo el mundo también. Lo primero sería pensar en qué otro escenario puede ser beneficioso, qué otra intervención existe para un panorama así. Y ojalá buscar lectura y ojalá también ser bastante crítico con lo que hacemos nosotros. Lean información de osteópatas, lean información de médicos, lean información de quiroprácticos y no solamente de kinesiólogos, porque es muy fácil satisfacer tus propios egos leyendo lo que a ti te gusta leer.
Perfecto, Nico. Muchas gracias. Vamos a otra pregunta. Esto es muy práctico y lamentablemente la realidad de muchos centros de kine es cómo podríamos lograr una buena toma de decisiones si hoy en día en algunos centros de kinesiología se atiende 5 pacientes al mismo tiempo. Lamentablemente esa es la realidad de muchos y me incluyo. Yo siempre he tenido más de un paciente a la vez. Estoy en una clínica en la que, a pesar de ser una clínica privada, la atención ambulatoria puede ser de 3 a 4 personas al mismo tiempo. Y por supuesto que eso juega en contra a veces del grado de compenetración o de alianza que puedas crear con una persona. Yo me doy cuenta perfectamente porque hago la evaluación detallada, estoy media hora con el paciente, me lo estoy ganando por fin, estamos llegando a un común acuerdo y después llega otro ingreso y tengo que dejar a ese paciente que evalúe con el interno. Se me fue la cresta la alianza terapéutica inmediatamente. Pero después tengo que resumir, tengo que validar, tengo que explicar que en ese escenario yo soy un partícipe activo, pero el otro 100% lo pone esa persona y que los estudiantes están ahí también con la mejor disposición. Así que lo mínimo es tratar de bloquearte un espacio de que en algún momento de tu clínica ocupada en el día haya un espacio para evaluar y que quizás ese sea el momento más importante, porque ahí es cuando tienes que escuchar. Si puedes hacerlo así, trata de llevarlo a cabo. Yo lo hago así y muchas veces significa una menor cantidad de ingresos y me refiero no solamente en pacientes, me refiero también en ingresos económicos, porque yo bloqueo a los pacientes nuevos y les pongo un bloque de media hora exclusivamente para poder tener el tiempo de escuchar. Yo sé que quizás no es fácil para todos hacerlo así, pero puedes implementar una ficha de ingreso, puedes buscar redes de apoyo y colegas con el que puedas implementar el abordaje biopsicosocial también. Perfecto. Vamos a hacer una, perdón, Francisco, una pregunta que nos hacen desde Uruguay, un colega de Uruguay, así que saludos por allá. Excelentes charlas, gracias Nicolás y Lorenzo, saludos desde Uruguay. ¿Cómo podríamos ayudar a esos pacientes que se sienten muy seguros haciendo ejercicios contigo en el box, pero no lo realizan actividades solos por miedo? Muchas gracias. Es Lucía, es Lu. Hola Lu, qué gusto que estés conectada ahí escuchando. Mira, la verdad, pensando en justamente lo que significa reasegurar o el effective reassurance y por otra parte el cognitive reassurance, todo el paciente por una parte de manera afectiva, puedes tocarlo, darle instrucciones, prestarle atención, tirarte al piso en la camilla, ponerte del lado para que sean verdaderamente unos pares ahí, una relación horizontal. Y si el miedo que tiene el paciente es por el dolor, lo mejor que puedes hacer como terapeuta es enseñarle al paciente a lidiar con el dolor. Es de alguna manera buscar una manera de modificar el dolor también, porque de esa manera el paciente va a perder el miedo. Nosotros somos buenos terapeutas cuando hemos sido formados en educación, cuando tenemos pacientes que tienen miedo porque les duele. A lo que le tienen miedo es a que les duela como les ha dolido. Si logran manejar el síntoma, ese miedo va a cambiar. Pero si tienes un paciente con un miedo irracional o con una fobia, aunque tenga formación en abordajes psicosociales, probablemente va a ser beneficioso considerar la psicoterapia también. Cuando esté el paciente contigo y se sienta seguro, no te canses nunca de enfatizar lo que está siendo capaz de hacer. Celébrale sus logros, sácale fotos, sácale video y de esa manera dile que el tiempo que está contigo quizás no es tan valioso como lo que va a poder hacer por su cuenta, porque contigo está 1 hora y el resto del día vale más. Perfecto, Nico. Muchas gracias. ¿Vamos al sorteo y dejamos las preguntas para después o no? No hay problema, tenemos un tiempito, así que espero que haya sido clarificador. Gracias, colegas. Y el hombre del sorteo, ya sabemos, ya. Ahora Sí, tiene que salir el ganador del Explain Pain, no puede ser. No vamos a echarlo, bueno, vamos a echarlo al agua 1000 veces si necesario, Felicidades. pero hasta que salga. Así que los que están ya, sintonizados, ¿con los cuál que son vamos socios, primero? ¿Vamos con el Explain Pain o no, vamos con los otros? al final, Ya, para garantizar al final. sintonía. Shh. Ya. Como pregunta Sí, si es solo ahí para Simón Luengo Soquime el consulta si Explain es Pain. solo para Soquime. Sí, el Y explain. efectivamente, el libro sí. El libro solamente es para socios Soquime. El resto de los premios son abiertos a quien salga. ¿Ya? Antes de pasar al sorteo, quería dar dos recomendaciones que pueden ser útiles para lo que conversé yo, para lo que conversó Nicolás también. Eh, Habían preguntado también sobre los formularios. En el caso de la pesquisa de banderas naranjas o amarillas, el formulario SF36 puede ser bastante útil. Es un formulario que está adaptado para Chile en su versión 2. Lo pueden buscar en Google, aparece incluso en creo que una página del MinSal.
es práctico y cortito. Y hay un manual que a nivel prehospitalario se utiliza bastante poco, pero a nivel clínico no conozco que se utilice y puede ser de mucha utilidad. Es un manual que fue hecho e implementado por la Escuela de Medicina de la PUC, de la Universidad Católica, que se llama Manual ABCDE para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, yo creo que quizás de aquí nadie lo ha escuchado, ¿ya? Es algo que se hizo hace un tiempo atrás, que son casi pioneros a nivel mundial. SF-36, Carlos, es algo que se hizo casi como pioneros a nivel mundial y es muy útil para la escucha activa, que es lo que mencionaba Nicolás, ¿ya? Sobre la escucha activa, cómo poder ayudar, cuáles son las actitudes que debo tomar yo como clínico o como primer respondedor, como les dije, se aplica en primera respuesta. Y pueden buscarlo, está la página habilitada, la descarga es gratuita y les puede servir mucho en las anamnesis para pacientes que lleguen con cierta catastrofización, ¿ya? Y bueno, saliendo de eso, vamos con el sorteo, cambiando el tema drásticamente. Mientras Un tanto, segundo, voy a aprovecho compartir porque pantalla. acá Tomás Ursúa también nos dejó otro cuestionario para lo que es bandera azul. Muchas gracias, Tomás. Bueno, respondiéndole a Gastón, lo último no era un formulario, se llama Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Si buscan como primeros auxilios psicológicos PUC, les va a aparecer. ¿Ya? Primeros auxilios psicológicos PUC. Lo buscan en Google, les tira la página y es descarga gratuita. Para que le echen un vistazo. Es bastante cortito y es muy, muy, muy útil. Bien, voy a compartir pantalla y vamos con el sorteo que ahora sí que sí tiene que salir. Aprovechando en todo caso que estamos ya en esto, les queremos comentar a quienes no sean socios en todo caso, para que igual puedan entrar a obtener información, que la página de Soquime ya se está empezando a diseñar y vamos a tener de alguna forma recursos para clínicos, para estudiantes y para pacientes. Probablemente ahí vamos a pedir la colaboración a muchos de los miembros que quieran aportar y que quieran compartir documentos para que ojalá sean de acceso para todos. Así que yo creo que una de las cosas que vamos a hacer es que haya encuestas de resultados, entre otras cosas. Bien, gracias Nico. Bien, entonces ahora vamos a sortear lo que está pendiente desde ayer y también hoy día, al inicio de la jornada, las pesas de 2.5 o 2 kilos, ya tanto sorteo ya no me acuerdo si eran 2.5 o 2 kilos, pero vamos a ir con el sorteo. Bueno, si es que alguien quiere aprovechar de jugar Infinity Kingdom, también está disponible en Google Play. Esperemos los 30 segundos y revisamos quién va a ser el ganador. Esperemos que esté conectado. Recuerden que tiene que ser seguidor de Soquime, seguidor de P&C Implementos y tiene que haber etiquetado a 2 personas más en la publicación. Cumpliendo eso y estando presente, es el ganador. Perfil de Instagram, pipi.villacura.a y etiquetó a 2 personas. Vamos a ver. Ella se ganó la colchoneta, nos vamos a ahorrar un envío. Oh, Bien, bien. ¿Verdad? Ya, bueno, felicitaciones nuevamente entonces. Esto está arreglado por si acaso. No, para nada, para nada. Muchas Bien, gracias. doble premio entonces. Voy a jugar el Kino esta semana. Me parece. Tiene que compartir el premio con Soquime. Sí, Obvio foto que con sí, Soquime. obvio que sí. Todas las fotos con Soquime. Muchas gracias. Con Pace también. Eso, También. Ya, entonces, ¿qué sorteamos ahora, Nicolás? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? El bolsito que tiene 5 colores de tubings de resistencia para implementarlo ya sea en la espaldera, en una puerta, tiene un tope, es muy versátil. Tiene las asas incluso para hacer todo tipo de ejercicio de extremidad superior y inferior también. Perfecto. Ya, vamos entonces con el bolsito con tubings, con el pack. Vamos a sortear. Ahí tienen para el almuerzo, para el Día de la Madre. Y bien. Bien. Perfil de Instagram,
Fran Mendras. Y sí, efectivamente etiquetó a 2 personas. Ojalá que esté presente. Ojalá que pueda activar el micrófono o por lo menos escribir en el chat. ¿Está ahí o no? ¿No? ¿No pasa nada con el chat? No pasa nada. Al agua parece. Al agua. Al agua. Ya. Vamos entonces. De nuevo. Ahora para instalar TikTok. Oh, Vamos a ver. Chuta, sí, estoy grabando, voy a cortar la grabación. stop recording. Se me pasó. Después lo vamos a tener que editarlo. Ahí lo cortamos. Esos ahí lo cortamos. chascarros. Bien, perfil de Instagram, Marcelo Ignacio.